la que hay? Nos encontramos en la calle La Tanca. Ya se me cambió el acento de dominicano a puertorriqueño, papi. Porque es sabroso, papi, a mí me gusta ese acentito. Vamos a cambiar mi acento normal. Caminando, calle La Tanca. Este es el famoso viejo San Juan. Coqueto, colorido. Hay unos aromas Aromas fuertes. que andan por ahí. Y nos puede poner happy aquí, para que entiendan. Pero también la alegría de la gente, los colores. Eso sí. La música. El encanto de la isla del encanto, que valga la redundancia. Muchos extranjeros, naturalmente, se escuchan también por aquí, igual que los boricuas, porque esta zona, digamos que tiene como una mezcla entre el local y el extranjero. Entonces, esta calle yo la recuerdo muy bien. A lo mejor algún puertorriqueño me podrá corregir. Pero si yo mal no recuerdo, al final de esta calle hay un bar que se llama el Bar La Tanca. Ah, famoso, emblemático. Emblemático. Y ese bar está al frente del barrio La Perla. Pues se grabó la canción, el video Despacito. Entonces ahí uno se puede beber un traguito, que posiblemente es lo que vamos a hacer nosotros ahora mismo. Aquí te venden como comida típica puertorriqueña. Aquí hay un día a la semana, no sé cuál, que hay música en vivo. Entonces uno viene aquí, se da su trago, hay música siempre. Ah, bueno, La Vergüenza, este era el que yo recuerdo, que es de la calle La Tanca, La Vergüenza, este es famoso también. Uno sube una terraza allá arriba y aquí te venden las comiditas típicas puertorriqueñas. Míralo aquí lo que yo te decía, lo interesante del viejo San Juan, el barrio La Perla, que mucha gente dice no, que es un barrio peligroso entre comillas. Sin embargo, esa comunidad de La Perla ha sabido integrarse bastante bien con todo el tema del turismo. Yo mismo me he metido por ahí al barrio La Perla y ahí se arman unos ambientes increíbles. Entonces tú dices, wow, tiene una fama de que es peligroso, sin embargo tú puedes ir por ahí, beberte un trago, compartir con la gente y ciertamente no sucede nada negativo. Esta zona es la que sale en el video Despacito, que la toman como desde arriba y se ve todo esto. Y mira, incluso que yo estoy viendo que tiene hasta una cancha de baloncesto por ahí, o sea que esto ha cambiado. Este era el bar que yo decía, La Vergüenza. Ese bar es una chulería porque ahí se arman unos ambientes increíbles. Aquí es donde tú te meterías, digamos, barrio profundo, en la parte de La Perla. Lo recuerdo muy bien, aunque mucha gente dice que tiene mala fama, pero no creo, porque normalmente lo que la gente es bastante amable y se siente como la cotidianidad y la idiosincrasia puertorriqueña, como son los boricuas, que son gente amable. Para que tú veas. frente al mar ahí. Frente al mar, Y como tú dices, se ve organizadito, o sea, será un barrio, pero yo lo veo organizado. Sí. Hay que aplaudir a Puerto Rico, señores, porque me parece muy curioso cómo se han integrado todas las partes, los barrios, con la parte colonial, que vendría siendo el viejo San Juan, lo que conocemos nosotros como barrio, ¿no? Que vendría siendo La Perla. Yo creo que lo que manda es el traguito allá arriba en el bar de La Vergüenza. Y que no nos dé vergüenza, porque somos sinvergüenza. ¿Usted me entendió? Mira lo que te digo, entonces, que uno viene aquí y se sienta, mira, ¿ves? En el bar de La Vergüenza. Entonces tú tienes como la vista aquí de todo el barrio La Perla, con parte del viejo San Juan. Entonces aquí tú vienes y te puedes tomar tu traguito, pues como Dios manda. Ese flow caribeño, una cosa. Música de fondo también, wow. El ambiente, la gente, la mezcla del puertorriqueño con el extranjero. Bueno, creo que no se puede pedir más nada, ¿eh? Bien cuidado, la basura, muy poca basura se ve también. O sea que en ese sentido, mis felicitaciones a los puertorriqueños. El tema del parking me dice que es complicado, solamente como para la gente que son residentes de aquí. Pero miren los balconcitos incluso, muy bonito todo. Conociendo, maestro. Primera vez tú vienes para con frecuencia. Con frecuencia, mi hermano, así mismo es. Con Dios, bendiciones. Bien, bien. Estamos pegados, señores, porque nada más tenemos media hora aquí en Puerto Rico y ya me han voceado 2 personas. William Ramos, o sea que yo agradezco mucho ese cariño de los puertorriqueños, que somos todos hermanos. Ustedes saben que sí. Este fue el sitio que nos recomendaron, que tiene pinta como ser bien auténtico, ¿eh? De a verdura. ¿Cómo está? Hola, ¿todo bien? Tengo una mesita antes que ustedes. ¿Pueden tomar asiento? No hay problema, mi amor. Adelante. Gracias. Qué chulo se ve este sitio, ¿eh? La verdad que se ve como auténtico. Churrasco medio con arroz con gandules. Ajá, correcto. Camarones con arroz con gandules y maduro y tostones y aguacate. Exacto. A mí también jugo de parcha. 2 jugos de pacha. De chinola, como decimos ¿Lo allá. hacen en el momento o ya está listo? Mire, me gustó algo que yo le dije que si me podía conseguir un aguacate como buen dominicano y me dijo que sí. Que Ahí, eso es- ahí ya tenemos eso es buen oro, punto. eso es Tenemos oro, buen señores. punto ahí. Bueno, y aquí llegó el primer plato, señores. Yo me fui con este churrasco. Yo sé que eso no necesariamente tiene que ser lo más típico boricua, porque esto es algo, es un corte. Que sí es interesante es que tenemos aquí el moro de guandules y naturalmente algo que tenemos en común es los tostones, los plátanos maduros, que es lo que tengo yo por aquí,
Y algo que a mí nunca se puede quedar, el famoso aguacate. Y el arrocito, el moro de guandule con él, mira qué interesante con el aguacate. Los plátanos maduros. Y lo increíble es que este lugar aparenta ser barato. Por el libro, Alejandra. Y ahí llevo la comidita de Alejandra, que son unos camarones. Lo que pasa es que se me olvidó enseñarlo antes porque ya le entró. Ya le entré ya. Pero que esto se nota como que fue que llegaste a la casa de tu abuela y te cocinó una comida típica y auténtica. Pregunta, por ejemplo, ¿cuánto hace la cuenta, la dolorosa? Bueno, por todo lo que pedimos, $47.50. Me parece un precio razonable, o sea que recomendado 100% este lugar. Y yo explicándole aquí a Alejandra, mira, nosotros llegando ahora a esta parte del morro, algo que a mí siempre me ha llamado la atención, es que el morro está ahí y aquí justo al lado y frente a la playa, pues está ese cementerio. Como que tú dices, wow, pero ¿y qué pinta un cementerio en esta zona? Buena pregunta, no lo sé. Con este monumento aquí, la playa allá y encima entonces usted tener el cementerio ahí. Mira, mira qué curioso, ¿eh? Me encuentro con estos compatriotas dominicanos aquí, camino al morro. Hay uno que me quiere matar por la vaina de Haití. Hay dos. Y la señora también. Dile. No, ¿cómo voy a hacer eso? También. Dominicano visitando Puerto Rico, ¿sí o no, maestro? Que sepa, así mismo es. ¿Y dónde viven allá? ¿En la capital? Como en la capital, como en la cabaña de paso andamos. Cuidado, cuidado, no nos meten rojo aquí en estos videos. Conocer compatriotas y viajando entonces fuera del país, increíble. Claro. Disfrute, señores. Ahí se van a ver en YouTube por lo menos. Bueno, ojalá. A ver si visitamos un bar que se llama La Factoría. Mira, es esto, pero que esto es en la noche. Es eso, lo que pasa es que eso entra y como que hace así. Esto es el famoso La Factoría, pero esto es de noche, Alejandro. Es como otro salón, entonces para acá sigue y este lo habilitan en la noche, sí. Tomo un traguito aquí. Parece que son cócteles también como de... Ajá. Desde que yo hablo ya la gente dice, este es dominicano. Ahora sí, pero al final... Y hoy sábado se pone bueno esto, digamos, hay movimiento. No está bien cabrón, nena, pero es una cosa increíble. Cócteles de La Factoría, míralo ahí. Aquí también se grabó parte del videoclip de Despacito, la parte donde estaban bailando, fue ahí donde se baila salsa. Señores, acontecimiento histórico, me encuentro con unas compatriotas dominicanas, mira, en despedida de soltera, mira. Hola. Empezamos aquí, pero continuamos allá, mira. Ay, mi madre, y esas mujeres, sin darnos cuenta, nos hemos encontrado en todos lados aquí en Puerto Rico, ¿sí o no? Así es. Señores, mira, tan tímida ahora porque está la cámara por aquí. Esta es la única soltera. Porque la verdad hay que decirla, ella me dijeron, mira, la única que está soltera que tiene esa... Profesora, La están vendiendo bien, la están vendiendo bien. Compatriota dominicana celebrando, mira cómo está, se va a casar, vino con todas sus amigas y la han pasado bien en Puerto Rico. demasiado bien. Y hay cibaeñas también por aquí, pero son mujeres. De puro corazón. Mujeres buenas mozas, con razón, son del Cibao, tenía que ser. Hermosa, mis amigas. Dejamos atrás el viejo San Juan para finalmente conocer una zona de playa. Para eso fuimos directo a Fajardo, nos embarcamos en una marina y salimos rumbo a un paraíso que no tiene nada que envidiarle a ningún lugar en el mundo. ¿Dónde nos hemos metido, amigos míos? Qué locura, mira. Este lugar en medio de la nada. Sesión de fotos, ahí viene la mujer. Yo a ti que me lo hicieron, en vez de Willy. Como debe de ser. Mira la bestia ya como se tiró por allá. ¿Cómo que se llama esto, maestro, entonces aquí? Palomino. Palomino ya esto, Palomino, Puerto Rico. Son de las cositas que uno ve y uno dice, wow, República Dominicana, Puerto Rico, a la gente le gusta mucho la comparación. Yo siempre digo que la cosa no hay que compararla mucho, simplemente apreciarla, pero ojo con este lugar, ¿eh? Yo mismo no había visto algo tan bonito aquí en la zona del Caribe, porque el color del agua
y la vida marina, porque ahora mismo nos pasaron como 4 tortugas. O sea que qué locura uno navegar en esta zona, llegar a estos lugares así, con esta selva frondosa, que se nota que son parques nacionales. Esa arenita también fina, veo también algunas embarcaciones, pero ni siquiera muchas, hoy viernes. Bellísimo. Sandra decía como que bueno, que quizás esta otra más bonita, pero si la otra es más bonita que sí, esta, la otra más bonita, Sandra. no entiendo. Esto ¿Cómo está es la bonito. teoría suya, Sandra? Explíqueme. Bueno, a mí me fascina esta playa. Lo único que yo digo que en la otra isla que se llama Icacos, Ok. la orilla es mucho más ancha y también es mucho más clarita. A mí me gusta más esta porque es más tranquilita, no hay tanto reggaetón, no hay tanto Eso era lo que él decía. Ok. Allá hay mucho sea, Allá el concentración. El maleanteo es allá, el que quiere maleanteo entonces, Sandrita. Está así. Yo quería Oh. maleanteo. ¿Tú quieres Papi, maleanteo? maleanteo. ¿Tú quieres maleanteo, papi, perreo o tranquilidad? No, yo raguayana, tranquilidad. Ay, raguayana, ojo con eso. Ponga ahí en los comentarios si usted prefiere playa tranquila o maleanteo, dígase reggaetón encendido, bailadera, bebedera. Bueno, la bebedera también la podemos hacer aquí, que obviamente la vamos a hacer. Pero dígase si usted prefiere tranquilidad o el maleanteo allá con el reggaetón y la música y el viaje de gente. Comente ahí debajo su parecer. Esto es muy curioso de Puerto Rico porque la cerveza... Ah, mira, esta es la nueva que tú me dijiste De Eladio Carrión. de Eladio Carrión. Ah, mira, shout out a Eladio Carrión por aquí con esta cervecita nueva. Incluso una cerveza lager, que es un estilo que a mí me gusta. Diferente quizá a la medalla, ¿no? Que la medalla es como más aguadita. Más light. Más light, más suavezona. Vamos a dar una probadita a esta cerveza de Eladio Carrión aquí en vivo. A ver qué tal. Ok. Eladio Carrión, esta cerveza, wow, interesante. Y la verdad es que está un poco diferente a la medalla. Está buena. Mira, me gusta la de Eladio Carrión. Es más fuerte. Sí, un poquito más fuerte. Bueno, dice que tiene 3.8 grados, pero O sea, menos. que se le más. siente como más cuerpo. No sé si será más fuerte que la medalla. Pero mientras tanto, Eladio Carrión, un abrazo, mi hermano, desde aquí, de esta isla de Palomino, ¿verdad que sí, Sandrita? Mira cómo andan las aves por aquí también, que el tema de la biodiversidad aquí es una locura. Vamos para el agua, que ya está bueno. Yo preguntaba, ¿qué es lo que es Palomino? ¿Cómo que se llama el tema del Hotel Conquistador, El Hotel Conquistador. que como no tiene playa, Lo cruzan para acá. esta es la playa del Hotel Conquistador, que es una isla privada, y el hotel le tiene alquilada media parte de la isla al dueño, que no sé quién es o no me acuerdo el nombre ahora mismo. ¡Wow! Una isla privada, ¡qué locura! Pues aquí vienen a la playa a pasar el día porque también es lo más cercano de las marinas, de todas las marinas que están en Fajardo. Ok. Hemos tardado, ¿cuánto? 10 minutos. Es verdad. Y acuérdense la frase que dice del gran Facundo Cabral: usted no tiene que comprar nunca ningún bote ni ningún lujo, solamente tiene que tener amigos Exacto. que los tenga. Yo no sé por qué te pones en... Bueno, Alejandra se motivó ahora a tirarse. Y anda la tortuguita por ahí, Alejandra. que es lo increíble. pase por el lado. Oye, la tortuga, señor, increíble por ahí, tortugas verdes. Bueno, y caminando un poquito por aquí por Palomino, estoy viendo un ambiente encendido, o sea, ya estoy viendo unas mujeres por ahí en bailadera, oigan el reggaetón como suena por ahí, la gente con la cervecita en mano, la medalla, y obviamente lo que yo decía, la playa no tiene nada que envidiarle a ninguna playa, una playa cristalina, bien bonita, puertorriqueño, mi respeto, miren qué agua, wow, mira la gente ahí en ambiente, en bebida, impresionante, wow. Y la cervecita medalla, aunque parezca suave, cuidado con ella, cuidado. Si usted se fija, lo que sucede en la República Dominicana también es esto es muy peculiar, atención. Obviamente las playas todas son públicas, pero el acceso en este caso es por el hotel. Entonces no es que usted no pueda nadar y bañarse de aquel lado, usted puede, porque eso digamos que es público. Podemos ir por el agua, si quieres ir por abajo, legalmente se puede. Legalmente se puede, pero en teoría, como el acceso tiene el hotel ahí, pues digamos que eso es para los huéspedes del hotel. Creo que eso me parece interesante mencionarlo porque es exactamente lo que sucede en la República Dominicana, que es que la gente dice, bueno, pero las playas son públicas, ¿sí o no? Claro que las playas son públicas, pero entonces, donde hay un hotel todo incluido, a veces puede ser complicado, que es lo que yo veo aquí. Pero si usted le da la gana de nadar y cruzar para aquel lado, nadie le puede decir que no puede nadar. Estoy sorprendido, señores. Que viva la Isla del Encanto,
literalmente abajo el puente, mírenlo ahí, que es lo que estamos haciendo ahora. Nadie debería decirle nada, porque ustedes entienden que la playa es pública, siempre la playa es pública. Si yo volteo aquí, miren el paraíso ya de la playa. Entonces, esto es un hotel todo incluido en Puerto Rico. ¿Cómo es la vaina? Que no entiendo. No, aquí en Puerto Rico no existe el todo incluido. Como en Aquí, República Dominicana. como en Dominicana. Aquí tú eres huésped del Hotel Conquistador, vienes aquí y Ok. pagas tu cerveza. Ah, ya. No es como que usted llegó aquí con una pulserita, dijo, dame ahí un trago de no sé qué, pásame una cerveza. Nada de eso, No usted existe paga. todo incluido. Sería tan caro que probablemente no sería rentable de vender, yo creo. En Puerto Rico no hay hoteles todo incluido como en la República Dominicana, es verdad. No es que yo esté a favor al 100%, porque a mí me gusta más la onda boutique, porque es menos, digamos, es más amigable con el medio ambiente, al mismo tiempo, Menos masivo. y menos masivo. También con el Hotel Boutique tú sales del hotel. Y sale del hotel, correcta. Porque no tienes ahí cosas para no aburrirte en el todo incluido. Lo que Correctamente. quieres es que estés toda la semana ahí en Ay. el hotel. Pero aquí no hay eso. Mire, verdad, es un punto interesante también. Esta viene siendo ahora la isla Icacos, otra de las maravillas aquí de Puerto Rico, que hay que destacarla. Ya estoy escuchando yo esas embarcaciones con Bad Bunny a todo dar. Entonces miren lo mismo, agua cristalina, ya un poquito más de arena, es lo que noto. Muchas embarcaciones hoy viernes, pero me dicen que fin de semana se pone lleno de embarcaciones por todos lados, ambiente. Uno mismo a veces desconoce el potencial que tiene Puerto Rico a nivel de playas. Comente usted mismo ahí debajo. Miren qué belleza, incluso como luce hoy. Lo único que el sol pega bastante fuerte. Por eso usted ve que la gente trae sus paraguas, porque obviamente aquí no hay de nada. Que Dios bendiga a su nación también y que la prospere. Ok, entonces este es el famoso Hotel Conquistador. Los huéspedes de aquí son los que van al área esa donde estuvimos allá en la playa, que es donde están todos los cheilones. Ponen unos letreros por ahí de aviso de manatí. O sea que en cualquier momento, yo me imagino que en horario matutino, a lo mejor uno podría encontrarse alguno que otro manatí por aquí. Eso sería una chulería. Está interesante, o sea, porque es grandísimo, porque aquello de arriba también es parte del hotel. No, también. En la cúpula esa. El teleférico que sube, realmente eso es el hotel. Ah, el teleférico allá arriba del Esto de hotel, acá. ok. Es un cuarto, pero realmente lo grande del hotel es aquello. ¿Y como cuánto vale una noche ahí, bestia? Más o menos. 500 dólares. 500 dólares la noche. 500 dólares la noche hospedarse en este hotel. Que me imagino que el público debe ser más americano, ¿no? Más estadounidense. 90% estadounidense. Ok. Luego de salir de la playa, paramos en Luquillo para probar algo típico y desde allí llegar a un pueblo conocido como Loíza, el cual fue un lugar bastante afectado por el paso del huracán María en el año 2017. Cabe destacar que hoy día este pueblo vuelve a renacer, por ello la razón de que el Airbnb que utilizamos para hospedarnos fue exactamente en este pueblo. Miren entonces, señores, el Airbnb donde nos vamos a quedar. Y yo voy a estar poniendo el enlace aquí en este video de YouTube, en la descripción. Si usted viene a Puerto Rico algún día y usted quiere vivir esta experiencia, vamos a tienda. Mira más o menos. Eso que se ve ahí es la piscina que desde aquí conecta. Mira qué locura, o sea, con la mesita de billar. Entonces vamos para arriba primero, porque yo sé que esto muchos me lo van a agradecer. Cocina equipada. Mira ese comedor, qué bonito incluso. Esa madera por ahí, mira qué chulería su televisor. Vamos a abrir aquí y vamos a salir aquí afuera. Entonces, aquí afuera tenemos, miren qué bonito, bien logrado, toda esta área de exterior con la piscina por ahí y vista al mar, con una playita también que hay abajo que uno se puede bañar. Miren esta área ahora. Este es un área para uno estar con la familia a nivel de ver un juego, un partido de fútbol. Aquí una mesita de ping pong. Pero yo sé que esto le va a sorprender a muchos niños. Y miren lo que es. Miren, un tobogán que tú te tiras y cae ahí abajo. Pero no solamente eso, sino que el tobogán es porque aquí arriba hay una habitación. Esta habitación, mira qué chulería. Tú tienes esta vista al mar. Mira qué locura. Baño privado, este camarote. Pero no obstante, es que usted tiene esto. Pero yo me la voy a jugar y me voy a jondear desde aquí. No sé si se está entendiendo que de verdad yo me voy a tirar. Miren cómo se ve ahí abajo. Vamos a ver cómo bajamos por aquí. Ay, mi madre. Ay, ay, ay.
Creo que fue una mala idea haber hecho eso, pero era para que usted más o menos entendiera. Entonces, fíjese que si usted está pensando venir con muchachos adolescentes, pues este lugar podría ser el ideal. La mujer a nivel de ping-pong, señores, mira, verlo nunca antes visto. ¿Qué más se puede pedir, señores? Es chulo incluso algunos detalles, que hasta tiene como hasta un teléfono, señores. Mira esto, qué locura, ¿eh? Y esto que me dicen que es un área de juego, mira, un gaming room. ¿Qué será esto? Mira, mira qué locura. Entonces esto aquí, mira. Oh, ya. Un PlayStation. Que si Mario Bros, que si no sé cuánto, miren. Aquí lo bonito es que luego de la playa, entonces, y le voy a estar poniendo el enlace de Airbnb. Está pensando venir a Puerto Rico. Esta es la zona de Loíza, para que más o menos entienda. Y de verdad que éxito rotundo. ¿Cuántas habitaciones hay aquí, bestia? 5 habitaciones. Como una capacidad, ¿cuántas personas? 16 máximo. 16 personas. Ah, mira, con área de barbecue también. Esto también es bonito, señores. O sea que dicho eso, vamos para el agua que ya estamos. En el próximo capítulo nos fuimos en una avioneta hacia otra isla conocida como Vieques. Y aquí por vez primera vi una playa de color negra con un fenómeno magnético. Igualmente nos aventuramos en la noche a conocer una de las grandes maravillas del mundo que Puerto Rico tiene la dicha de tenerla, y es una bahía bioluminiscente. Todos estos fenómenos los vamos a explicar en el siguiente video, así que no dejes de suscribirte a este canal, comentar debajo tu parecer y compartir este video si eres amante de las aventuras o si eres puertorriqueño. Muchas gracias por la sintonía y nos vemos en el siguiente capítulo.